Hola a todos, muy buenas noches mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues aquí de nuevo, ahora soy yo, la sombra felina nocturna, que en esta noche, ¿qué les voy a contar? Pues una pequeña historia, chiquitita, una verdadera historia de fantasmas, que ya es una historia, digamos, moderna, y es más que una historia de fantasmas terrorífica, una historia de suspenso, acción, bueno, ni que fuera videocentro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar entonces. ¿Cómo han estado en estos días? Pues nosotros muy bien, pero aquí ya con cierto tiempo que no les hemos grabado absolutamente nada, pero pues aquí estamos. Vamos a ver qué cosa es lo que me dejó el Humasno aquí, porque me dejó nada más una pequeña historia y pues como yo no tengo ahorita biblioteca, pues ya la tendré después. Vamos a ver qué nos dice el humano. Perfecto. Humasno, perdón. Qué bueno soy, ¿verdad? Qué tierno soy. En fin, bueno, comenzamos esta pequeña historia que dice que todo el mundo tiene en su haber una historia de fantasmas y todos dicen que es verdadera. Pero esta persona tiene alguna experiencia en cosas paranormales y los acontecimientos todavía siguen presentes en su mente casi 30 años después de que esto sucedió. Nos cuenta esta persona. Yo tenía una amiga llamada Mari, que había estado en la misma clase desde que teníamos 8 años y a quien visité cuando ella estaba con una beca en los Estados Unidos, justo en la misma universidad que yo. Nosotras compartíamos muchas clases y dedicamos mucho de nuestro tiempo a salir juntas, tal como hacen dos jóvenes rurales en una gran ciudad. Mari estaba viviendo en una casa nueva situada en un nuevo barrio, compartiendo la casa alquilada con otras 3 muchachas. Una de ellas era un poco más joven, otra era una compañera de nuestra clase y otra que tenía por entonces 30 años. No llevaban mucho tiempo allí viviendo cuando las casualidades comenzaron a ocurrir. Ya saben que al hablar de casualidades empezamos a meternos en terrenos pantagosos, cenagosos y embarrados. En fin, los ocupantes de la casa eran despertados muchas veces con sonido rascando y golpeando en los lados de la casa, puertas y ventanas. Ellas, siendo 4 mujeres, era lógico, estaban seguras que eran ladrones y por eso avisaron a la policía, que investigó, qué curioso, sin encontrar absolutamente nada. Les dijeron que posiblemente los golpes procedían de las ramas del árbol que golpeaba la ventana, como si tan brutas fueran para no darse cuenta de que esto sucedía, ¿verdad? No había ningún árbol lo bastante cerca de la casa como para que ello pudiera ser posible, pero la policía nunca las tomó en serio. Más adelante fueron despertadas por el sonido del vidrio que se rompe, como cuando se cae un armario lleno de loza y cristalería al suelo. En la investigación, ellas no encontraron nunca nada, ni siquiera un pequeño objeto roto, por lo que fue considerado como un pequeño fenómeno de poltergeist clásico. Claro, un pequeño poltergeist, algo sin importancia, minucias, no se preocupen, es lo que les decían. Después de esto comenzaron a incrementarse los sonidos y hasta algunos que procedían del teléfono. Sé que esto parece de locos, pero varias veces el teléfono sonaba. Ellas contestaban y no había nadie allí, y eso con mucha suerte. Otras veces les llegaban mensajes secretos como en forma de códigos. En una ocasión una voz de mujer dijo: «Le dices a Mari que yo lo sé». «¿Que sabes el qué?», preguntó una compañera de Mari, porque ésta estaba afuera en ese momento. «Solo le dices
Que yo lo sé, dijo la voz. La línea se cortó. Cuando Mary volvió a casa y le contaron la conversación, nadie pensó en un bromista telefónico incomprensiblemente, solo se les ocurrió hablar de fantasmas y la posibilidad de acercarse a un sacerdote o a un pastor para realizar un exorcismo o algo similar en esa casa. Mary había leído sobre los experimentos de Raudib, un investigador, referentes a este tema, y las 4 muchachas decidieron probarlo. Grabaron esa noche el ruido ambiental de su casa mientras dormían y, cuando escucharon la cinta resultante, las voces y sonidos eran tan reales que producían escalofríos. La siguiente noche quisieron estar presentes para descartar la idea de un bromista. Pusieron una cinta nueva en el cassette y se sentaron calladamente en una esquina del salón. Lo hicieron bien lejos de la grabadora, en una de las esquinas, pero de modo que podían ver el aparato y todo el cuarto. Esto lo hicieron durante 10 minutos y, cuando escucharon la cinta, se pudo oír un ruido de fondo débil no identificado, nunca con el sonido del propio motor del cassette. Lo que se percibía con cierta claridad era el susurro ocasional de alguien al cambiar de posición, toses calladas, cuchicheos, etcétera, como si alguien estuviera sentándose encima del micrófono, respirando muy ruidosamente y todo le supusiera un gran esfuerzo. Era la misma clase de respiración que suelen tener las personas obesas o los asmáticos, pues era irregular y con ciertos silbidos en el pecho. Nadie supo aportar ninguna explicación para el sonido, pues no había nadie más en la casa y nadie sabía que esa noche se iba a efectuar el experimento, pues lo decidieron durante la cena. Además, ellas estaban lo bastante cerca de la grabadora y no había posibilidad de que alguien más hubiera podido estar simultáneamente en el salón. ¿Cómo ven, mis queridos felinos? Pero aquí no acaba la historia. No, señor. Para resolver el asunto pensamos que lo más fácil y barato era realizar una sesión de espiritismo con una tabla ouija hecha de cartas escritas en pedazos de papel puestos en un tablero y usando un vidrio como indicador. Esperábamos averiguar la identidad del fantasma y por qué había elegido esa casa y sus ocupantes. Yo había estado envuelta en esa clase de sesiones antes. Al principio, tomándolo como cosas de niños y después como un juego para las fiestas, semiserio, aunque también para averiguar sobre los fantasmas. Suelo ser cauta con el trato con los espíritus, pero cuando participé en sesiones de ouija, parecía tener maña para hacer preguntas correctas a los espíritus. De esta manera lográbamos respuestas concretas y ahorrábamos al espíritu y a nosotras mucho esfuerzo evitando deletrear respuestas largas. Las compañeras mayores también consideraron que el mecanismo de la ouija era adecuado y que servía también para mejorar nuestra comunicación con las personas. Ja, ja. El resultado de esta sesión fue que el espíritu resultó ser una tía de Mary que había muerto de un ataque cardíaco cuando la propia Mary tenía apenas 4 años. Como sus padres ya estaban muertos, ella no les pudo consultar nada sobre su tía. ¿Quién sabe si existiría la tal tía? Pues recuerden que los espíritus o espíritos mienten con todos los dientes, como decía el gran vidente Swedenborg, el gran vidente sueco, ¿verdad? Aquella noche dormí en una bolsa de camping en la cama de Mary, mientras Mary durmió en el suelo al lado de la cama. Vi a una bruja vieja en mi sueño que me estaba apretando el pecho para detener mi respiración, pero en el sueño logré apartarla con el pie.
al mismo tiempo que pegué un codazo a Mary para despertarla. Creo que esto realmente no ocurrió, pues seguía firmemente escondida dentro de mi bolsa, pero era muy real. Desde entonces duermo con una bolsa alrededor de mi cuello que contiene varias hierbas frescas que he leído que son una buena protección contra los malos espíritus. Si esto es cierto o solamente una tontería no lo sé, pero psicológicamente me ayuda a dormir. ¿Qué hierbas le puse? Le puse artemisa, le puse ruda, le puse romero, le puse albahaca, le puse hierba de San Juan, me colgué unos dientes de ajo y le puse un limón. Esto es lo que yo uso siempre para dormir en esa bolsa. Lo cierto es que en casa continuamos experimentando los golpeteos, vidrios rotos, sonidos y las llamadas telefónicas durante al menos 6 meses. Mary se marchó a otro piso con Ana Mari y yo lo dejé poco después y no volví a tener contacto con ella, aunque de cuando en cuando oigo hablar de ella a un primo suyo, primo segundo o tercero, no recuerdo, que vive en el mismo pueblo que yo y a quien veo de vez en cuando. Antes de perder contacto con Mari y Ana Mari, me indicaron que el fantasma las puede haber seguido a su nuevo piso, pues todavía estaban experimentando llamadas telefónicas silenciosas, siempre diciendo la misma frase de «Le dices a Mari que volveré». Frecuentemente pienso que debo buscar a Mari y averiguar si algo pasó después, pero por una u otra razón nunca lo hago. No tengo ninguna idea de lo que pasó con la cinta, aunque unos años después encontré por casualidad a Ana Mari trabajando en una biblioteca local y me dijo que la cinta todavía existía en ese momento, aunque no tuvimos mucho tiempo para hablar sobre eso. En ningún momento he pensado que ellas estaban tratando de engañarme, pues las conozco desde hace 13 años. Ambas fuimos a una escuela muy pequeña, aproximadamente de 120 estudiantes en total, cuando teníamos entre 8 y 12 años. Y así es como acaba esta pequeña historia que, como les dije, era de fantasmas, pero no terrorífica. Bueno, eso creo, ¿verdad? ¿A quién no se asustaría si de pronto en su casa empiezan a llamar diciendo, sé lo que hiciste el verano pasado, hijo de... Claro, ahí se corta la llamada, ¿verdad? O que empiece a sonar el teléfono y que lo descuelguen y no haya nadie, o no haya nadie, pues, a ver, ¿a quién le gustaría eso? O que de pronto descuelguen el teléfono y sea yo, la misma sombra felina nocturna, quien les hable y les diga, cuéntame una historia de fantasmas, o te la verás conmigo en las noches, te agarraré, te rasguñaré, saltaré y bailaré sobre ti hasta que te hartes de mí, hasta que te canses, hasta que te levantes sin haber dormido nada. Así somos los gatos, así tratamos a los seres humanos, sobre todo yo, que así trato a mi pequeño humano, Eric León Gatosaidet, que por ahí debe de andar el infeliz. Pero en fin, mis felinos nocturnos, esta fue la breve historia de hoy. Suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios y este video compártanlo en todas y cada una de sus redes sociales para que así también podamos ser más y más felinos nocturnos. Somos más de 3,000 suscriptores gracias a la preferencia de ustedes y seremos más y más y más. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, que sueñen con los angelitos negros, como decía la canción de Pedro Infante, ¿verdad? Bueno, pues sin más por el momento, adiós, que quien mucho se despide, muchas ganas tiene de irse, ¿verdad? Adiós.